nota. A veces escuchar noticias es medio angustiante, que si Ucrania y Rusia, que si se mete Irán, que si Corea del Norte anda invadiendo el espacio aéreo de Japón. Y tal vez estamos tan ocupados pensando en estas guerras que no hacemos caso a la otra guerra, esa que se nos está llegando sigilosamente, de la cual nos han advertido hace casi 20 años y a la que estamos llegando a la hora cero, la llamada Guerra del Agua. El Papa Francisco declaró: me pregunto si caminamos hacia la gran guerra mundial del agua. Los estragos del cambio climático, o sea, cada vez hay menos glaciales y por tanto menos lluvia y por tanto menos agua en los ríos, lo cual está creando sequías a nivel mundial, y luego la falta de prioridad política de los gobiernos para enfrentar estas sequías, así como la incapacidad de los gobiernos de atacar las desigualdades y luego los conflictos armados. Todo esto junto ha agudizado la carencia de agua para muchos. De hecho, el problema de lo que está sucediendo ahorita en Haití, por la que dicen que van a entrar los cascos azules, es justamente porque una banda delictiva no deja pasar el agua a la otra zona y se están enfermando las personas. Entonces, en el centro de todo este debate está el agua, que no debe ser de ninguna manera un lujo, sino un bien social para todos. Y cuando hablamos de para todos, es para todos, no solo los seres humanos. Según Naciones Unidas, el consumo del agua se ha duplicado en los últimos 50 años. 2.600 millones de personas carecen de su acceso para la limpieza, o sea, el 40% de la población mundial. Las fuentes de agua para las poblaciones humanas, según los expertos, debe situarse a no más de 1.000 metros del hogar. Sin embargo, millones de personas en el mundo deben andar diariamente hasta 6 horas para recoger agua para el uso doméstico. El coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de una familia, pero en la realidad los países pobres pagan 50 veces más el precio del agua por litro que los vecinos más ricos, debido a que tienen que comprar el agua a vendedores privados. Más allá de que en algunos lugares ya se llegó al día cero del agua y la gente ya está migrando para poder sobrevivir. Dentro de la situación actual del agua y su posible proyección futura, la ONU confirmó que se presagian algunos conflictos entre países a causa del agua por ahí del 2025. Y estos son los conflictos. El conflicto entre Israel y Palestina. Si bien el agua no es la chispa detonante de este conflicto general entre ambos países, sí ha sido utilizada por Israel como oportunidad para hacerse de objetivos claves en el control de los recursos hídricos en su beneficio. Israel ha empezado a utilizar el agua para hacer daño a su rival, y como ejemplo de ello es la destrucción de la tubería que llevaba agua potable a familias palestinas en el valle del río Jordán. Además de que los israelíes se han proclamado los dueños de todas las aguas del país, por lo que los palestinos no pueden ni crear ni construir infraestructura para abastecerse de agua sin permiso del ejército israelí. La guerra civil en Siria. Acá también Israel es quien se apodera del agua de todos y ataca las instalaciones de Damasco para presionar, dejando sin agua a la gente. La disputa de agua entre Bolivia y Chile por las aguas del Silalá. Desde 1908, los chilenos desviaron el curso del río para usar el agua que, según Bolivia, proviene de manantiales subterráneos ubicados en su territorio, y están peleando en la Corte Internacional de La Haya para que no desvíen el agua hacia Chile. El conflicto del Tigris y el Éufrates entre Turquía, Siria e Irak. Ambos ríos nacen en Turquía y transitan por Siria y desembocan en el Golfo Pérsico, en la costa iraquí. Cada país tiene en su mano cerrar la llave del paso al resto, y esto ha provocado que se genere un enfrentamiento sobre cómo deben utilizarse las aguas que fluyen por ambos ríos desde 1960. Con los efectos del cambio climático y la proyección del crecimiento demográfico, se prevé que en un futuro se hable más de Medio Oriente debido a las luchas por el agua que a las luchas por el petróleo. La cuenca del río Zambeze entre Mozambique y Zimbabue. La desertificación y el aumento poblacional, así como la contaminación de los ríos, hace que el agua sea un bien cada día más escaso en África. La cuenca del río Zambeze, ubicada en el sur de África, es uno de los sistemas hídricos más sobreexplotados del mundo. Los países que componen dicha cuenca, Malawi, Zambia, Zimbabue, Angola y Mozambique,
compiten constantemente por sus aguas, dando origen a graves conflictos. El conflicto del Nilo. Este conflicto parte de que para Egipto el río es indispensable para la prosperidad del país, de ellos, y bueno, no toman en cuenta los otros estados ribereños, en especial a Etiopía y a Sudán. Y entonces hubo un intento de acuerdo en 1922 que declaró derechos históricos sobre la mayor parte del caudal para Egipto, y en 1929 y 1959 amenazó con la fuerza militar a los otros estados, Etiopía y Sudán, por querer construir presas en las partes altas del río, donde desde 1970 y hasta la actualidad las amenazas se han vuelto mucho más agresivas. Incluso fue su presidente Anwar el-Sadat quien declaró que el único motivo que podía inducir a Egipto a entrar en guerra sería el agua. La guerra del agua en Cochabamba. Como consecuencia de la privatización de las tarifas del agua, que subieron en más del 50%, en Bolivia muchas personas tuvieron que renunciar, por ejemplo, a que sus niños fueran a la escuela o a los servicios médicos para poder pagar los precios del agua. La población de Cochabamba se echó a la calle en protesta, bloqueó las carreteras, hizo huelgas, hizo hogueras, y los bolivianos se negaban a pagar facturas a empresas privadas a quienes concesionaron la distribución del agua. En respuesta, el gobierno boliviano, por aquel entonces de Hugo Banzer, decretó un estado de sitio. Claro que cuando llegó Evo Morales, él ya como que volvió al estado estas instalaciones, pero se prevé que el agua será insuficiente. Entonces sigue siendo un peligro. Y bueno, pues estas son solo algunas de las guerras por el agua que se prevén para los años inmediatos. Hay que estar muy atentos a las noticias.